Me desperté en una cama que ya no era mía. Con el eco de sus risas traicioneras resonando en mis oídos como un cuchillo oxidado clavándose en la carne. Eres prescindible. ¿Elena? Me dijo él. Mi marido de 10 años. Mientras firmaba los papeles del divorcio con la misma frialdad con que cerraba un negocio fallido. Y allí estaba ella. Mi supuesta mejor amiga. Con su mano en su hombro. Susurrando que era hora de avanzar. Como si mi existencia fuera un mero obstáculo en su camino hacia la felicidad robada. Aquella mañana en Barcelona. El sol entraba a raudales por las ventanas del ático que habíamos comprado juntos, iluminando el desorden de mis pertenencias empaquetadas apresuradamente. Javier. Mi esposo. Era un empresario exitoso en el sector inmobiliario. Siempre calculador. Siempre un paso adelante. Y Marta. Mi amiga desde la universidad. La que había compartido confidencias y lágrimas conmigo. Ahora ocupaba mi lugar en la cama. En la vida que yo había construido. No grité. No lloré. Solo observé. Observé cómo él evitaba mi mirada. Cómo ella fingía compasión con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No con estruendo, sino con un silencio profundo. Como el crujido de una grieta en el hielo que se expande lentamente hasta partirlo todo. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Me mudé a un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, rodeada de artistas y bohemios que ignoraban mi tormenta interna. Cada mañana me obligaba a levantarme, a vestirme con ropa que aún olía a nuestra casa compartida, y a fingir normalidad en mi trabajo como abogada en un bufete modesto. Pero por las noches, el peso de la traición me aplastaba. Recordaba las señales que había ignorado, las llamadas tardías, las ausencias inexplicables, las miradas cómplices que atribuía a la amistad. ¿Cómo no lo vi? Me repetía eso una y otra vez. No con autocompasión, sino con una rabia fría que se acumulaba como sedimentos en el fondo de un río. Kimnen era mi única arma inicial. No podía permitirme el lujo de un estallido. Javier era astuto, con conexiones en la alta sociedad barcelonesa. Y Marta, como periodista influyente, podía torcer cualquier narrativa a su favor. Así que esperé. Observé sus vidas desde las sombras de las redes sociales, donde publicaban fotos de cenas románticas y viajes de fin de semana. Como si mi ausencia fuera un mero detalle olvidado. Cada like, cada comentario adulador, era una punzada. Pero también una lección. Aprendí sus rutinas, él en reuniones con inversores, ella en eventos de prensa. Y en esa observación, comencé a ver fisuras. Javier tenía deudas ocultas en sus proyectos inmobiliarios. Presiones de socios que no toleraban errores. Marta, por su parte, dependía de su reputación intachable para ascender en su carrera. La idea de la venganza no surgió de golpe. Como en esas novelas baratas donde el héroe se levanta con un plan maestro. No. Fue un proceso lento. Un susurro en mi mente que crecía con cada humillación recordada. ¿Por qué sufrir en silencio si el silencio no salva a nadie? Me dije una noche, mirando el techo agrietado de mi nuevo hogar. IMLNG no me había protegido, solo les había dado espacio para florecer. Así que empecé a recopilar información. No con aqueos dramáticos, sino con paciencia, revisando documentos públicos de sus empresas. Escuchando rumores en círculos comunes. Cada dato era una pieza en un rompecabezas que yo sola armaba. Pero no era fácil. Dudaba. ¿En las mañanas? Me convencía de que la venganza me rebajaría a su nivel. Que era mejor reconstruir mi vida lejos de ellos.
Sin embargo, por las tardes, al ver sus publicaciones jactanciosas, la rabia volvía, más afilada. ¿Era yo la loca por pensar en ello? Tal vez. Pero la alternativa, olvidar y perdonar, me parecía una capitulación ante su egoísmo. Javier no era un monstruo caricaturesco, era inteligente. Charmant cuando quería. Capaz de justificar cualquier traición como necesidad vital. Marta. Igual, ambiciosa. Manipuladora. Pero con un barniz de empatía que la hacía peligrosa. Mi primer paso fue sutil, contacté a un viejo conocido en el mundo financiero. Fingiendo interés en inversiones. Le pedí consejos sobre el mercado inmobiliario. Mencionando casualmente los proyectos de Javier. Su respuesta fue reveladora: cuidado con ese tipo. Elena. Hay rumores de irregularidades en sus licitaciones. Ahí estaba. La primera grieta. No actué de inmediato, solo anoté. Esperé. Mientras tanto, mi vida cotidiana era una máscara. Iba al gimnasio para quemar la ira. Leía libros sobre psicología para entender mi propia transformación. Me di cuenta de que el dolor no se romantizaba, era crudo. Agotador. Un peso que me obligaba a cuestionar mi humanidad. A medida que los meses pasaban, la Kimnen se convertía en planificación. Imaginaba escenarios, exponer sus mentiras en público. Pero no de forma burda. Usaría sus propias armas contra ellos, la ley. La opinión pública. Sus debilidades emocionales. Javier odiaba el escrutinio, Marta. La pérdida de control. Cada idea tenía un costo, mi sueño se fragmentaba. Mis amistades se distanciaban ante mi aislamiento. Pero seguía adelante. Convenciéndome de que era justicia. No venganza. O tal vez era lo mismo. En el fondo, sabía que cada paso me cambiaba. Me endurecía. Me alejaba de la Elena que había sido. ¿Valía la pena? Aún no lo sabía. Pero el silencio ya no era opción. El plan se gestaba en las sombras de mi mente. Como una semilla plantada en suelo fértil pero estéril de emociones. Cada día. Al despertar en mi apartamento solitario. Me recordaba por qué continuaba, no por catarsis romántica. Sino por la necesidad pragmática de equilibrar la balanza. Javier y Marta vivían su idilio robado en nuestro antiguo ático. Ajenos a que yo. Desde la distancia. Tejía una red invisible alrededor de ellos. Observar se convirtió en mi rutina diaria. Usaba perfiles falsos en redes para seguir sus movimientos. No con obsesión ciega, sino con precisión quirúrgica. Vi cómo Javier cerraba un gran trato inmobiliario en Madrid. Posando con inversores en fotos que exudaban éxito. Marta, por su lado, publicaba artículos en su columna periodística. Criticando la corrupción en el sector público con una hipocresía que me hacía apretar los dientes. La transparencia es clave. Escribía ella. Mientras ocultaba su hacer que había destruido mi matrimonio. La duda me asaltaba en momentos inesperados. Una tarde. Caminando por el Park Güell. Rodeada de turistas ajenos a mi tormenta. Me pregunté si no era mejor dejarlo ir. ¿Qué ganaba con esto? Mi carrera como abogada florecía lentamente, había ganado un caso menor que me dio algo de reconocimiento. Pero el vacío persistía. El dolor no era poético, era un agotamiento constante. Un recordatorio de que la traición no solo rompe corazones, sino que erosiona el alma. Sin embargo, cada vez que veía sus caras sonrientes en pantalla, la resolución volvía. IMLNG no había salvado mi matrimonio, solo les había permitido prosperar. Decidí empezar pequeño. Probando las aguas.
Contacté a un periodista anónimo en un foro en línea, compartiendo un rumor vago sobre irregularidades en las licitaciones de Javier. No lo vinculé directamente, solo planté la semilla. Días después, un artículo menor apareció en un blog local, cuestionando ciertos proyectos. Javier lo desestimó públicamente en Twitter, llamándolo calumnias de competidores envidiosos. Pero noté el nerviosismo en su tono. La forma en que evitó detalles. Marta, fiel a su rol, lo defendió en su columna, pintándolo como víctima de un sistema injusto. Ese primer golpe me costó. Pasé noches insomnes, cuestionando mi moralidad. ¿Era yo mejor que ellos? Javier no era un villano de cómic, tenía virtudes, como su astucia en los negocios que admiraba antes. Marta, inteligente y carismática, había sido mi confidente genuina en el pasado. Su traición no era por maldad pura, sino por ambición y debilidad. Eso la hacía más peligrosa, predecible en su egoísmo, pero capaz de contraatacar. Manipular sus emociones fue el siguiente paso. Envió un mensaje anónimo a Marta, fingiendo ser una fuente periodística, insinuando que Javier tenía affairs paralelos. Incluí detalles verosímiles basados en sus hábitos pasados. Ella no mordió de inmediato. Pero vi cambios, publicaciones menos efusivas, ausencias en eventos conjuntos. Javier, a su vez, empezó a mostrar estrés en sus reuniones. Un contacto mío en el sector me confirmó que perdía inversores por dudas sobre su integridad. La transformación en mí era palpable. Ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente, ahora. Cada acción era calculada. Cada palabra medida. Pero el precio era alto, aislamiento total. Amigos comunes se alejaron, percibiendo mi amargura. En el bufete, mi concentración flaqueaba. Y un error en un documento casi me cuesta un cliente. Me convencía de que era temporal. Que una vez equilibrada la balanza, podría reconstruir. Pero en el fondo, sabía que la venganza me consumía, distorsionando mi percepción. ¿Soy yo la que se está destruyendo? Me preguntaba en el espejo, viendo ojeras que no desaparecían. Aproveché la ley, mi herramienta natural. Como abogada, accedí a registros públicos y encontré discrepancias en las declaraciones fiscales de Javier. No eran graves, pero suficientes para alertar a las autoridades de forma anónima. La inspección llegó semanas después. Un revés que lo obligó a posponer un proyecto clave. Él culpó a burocracia española. Pero yo sabía la verdad. Marta, al cubrir la noticia, tuvo que equilibrar su lealtad con su profesionalismo, creando tensión en su relación. Cada paso me endurecía más. Dudaba menos. Pero la tan NHN crecía. Imaginaba su caída no con placer sádico, sino con una satisfacción fría. Lógica. Ellos habían priorizado su felicidad sobre mi dolor, yo solo devolvía el favor. Sin embargo, en momentos de debilidad, recordaba nuestros buenos tiempos, vacaciones en la Costa Brava. Risas compartidas. Eso me hacía pausar. Pero no detener. La venganza ya no era opcional, era inevitable. Un tren en marcha que no podía descarrilar. La red se cerraba lentamente, como una telaraña tejida con hilos de paciencia y astucia. Javier y Marta empezaban a sentir el peso, aunque aún no sabían de dónde venía. Yo, desde mi observatorio en Gracia, monitorizaba cada grieta en su fachada perfecta, convencida de que el silencio prolongado era mi mayor aliado. Un día, recibí una llamada inesperada de un viejo amigo común. Pablo. Elena,
¿Has oído lo de Javier? Está estresado. Dice que alguien lo sabotea. Fingí sorpresa. Pero internamente. Sonreí. Pablo. Sin saberlo. Me dio más munición, detalles sobre una fiesta donde Javier había discutido con Marta públicamente. La semilla de la duda que planté germinaba. Marta. ¿Paranoica por naturaleza? Empezaba a cuestionar su lealtad. Usé eso, envié otro mensaje anónimo. Esta vez con una foto borrosa de Javier con una mujer desconocida. Editada sutilmente de archivos viejos. El costo emocional era cada vez mayor. Soñaba con ellos. No en escenas de venganza. Sino en recuerdos felices que se torcían en pesadillas. Despertaba sudando. Cuestionando si esta obsesión me robaba más de lo que ganaba. Mi trabajo sufría, un superior me advirtió sobre mi distracción. Elena. Pareces ausente. ¿Todo bien? Mentí. Como siempre. La verdad era que la venganza me había convertido en una versión distorsionada de mí misma, más lógica. Menos humana. Javier contraatacó. Astuto como era. Contrató a un detective privado para investigar los rumores. Lo supe por un contacto en esa industria. Me puse nerviosa, por primera vez. Sentí el peligro real. Cambié rutinas. Usé VPN para mis búsquedas. Me volví paranoica. Marta. Meanwhile. Publicó un artículo sobre ciberacoso en parejas tóxicas. Un dardo velado hacia mí. Aunque no me nombraba. Era inteligente, desviaba la narrativa. Pintándose como víctima. Eso me enfureció. Pero también me motivó. Escalé, contacté a un socio de Javier. Fingiendo ser una inversora interesada. Durante la reunión virtual. Solté insinuaciones sobre sus finanzas. El socio. Ya dudoso. Retiró fondos de un proyecto. Javier perdió millones, lo vi en los informes financieros públicos. Su respuesta fue predecible, rabia contenida en redes. Culpando al mercado volátil. Pero en privado. Según Pablo. Discutía con Marta. Acusándola de no apoyarlo lo suficiente. Manipular su relación era clave. Sabía que su unión se basaba en ambición mutua. No en amor profundo. Envié correos anónimos a ambos. Destacando traiciones del otro basadas en hechos reales de nuestro pasado. Javier recibió pruebas de que Marta había flirteado con otros, ella. De sus deudas ocultas. La desconfianza creció. Vi menos publicaciones conjuntas. Más ausencias. Pero cada manipulación me costaba un pedazo de alma. Dudaba en las noches solitarias, ¿era esto justicia o mera crueldad? Javier no era malvado, era oportunista. Como muchos en el mundo de los negocios. Marta. Ambiciosa. Había elegido el camino fácil. Su inteligencia hacía la venganza tensa, anticipaban golpes. Pero no el origen. Usé la sociedad contra ellos. Alerté a un comité ético sobre plagio en artículos de Marta. Basado en similitudes con trabajos míos que le había compartido. La investigación empezó, su reputación tambaleó. Javier. Distraído. Cometió un error en una licitación. Perdiendo un contrato gubernamental. La transformación en mí era irreversible. Ya no dudé tanto, la tan NHN se sentía natural. Pero el aislamiento me pesaba, perdí peso. Amigos. Me convencía de que era el precio por la equidad. La venganza no era catártica, era un trabajo meticuloso. Agotador. El punto de no retorno llegó una noche lluviosa en Barcelona. Cuando recibí un mensaje directo de Javier, ¿eres tú? ¿Elena?
¿Para esto? Mi corazón latió fuerte, habían conectado los puntos. No respondí. Pero supe que el juego se volvía peligroso. Ellos eran listos, ahora. Contraatacarían. Aumenté la presión. Usé contactos en el bufete para revisar legalmente sus transacciones. Encontré una irregularidad mayor, evasión fiscal en un proyecto offshore. La denuncié anónimamente a Hacienda. La auditoría llegó rápido, Javier enfrentó multas millonarias. Su imperio crujió. Marta. Al cubrir la noticia. Tuvo que distanciarse. Dañando su relación. El costo mental era abrumador. Sufría ansiedad constante. Paranoica de ser descubierta. Un día. Marta me llamó, Elena. Si eres tú. Detente. No vale la pena. Su voz temblaba. Pero detecté cálculo. Colgué. Pero dudé, ¿había ido demasiado lejos? Mi humanidad se erosionaba, disfrutaba su sufrimiento. Pero me aterrorizaba convertirme en ellos. Javier intentó reconciliarse con socios. Pero los rumores persistían. Perdieron el ático en una subasta forzada. Vi fotos de su mudanza, sus caras demacradas me dieron una satisfacción fría. Pero también culpa. ¿Era yo el monstruo ahora? Manipulé más, filtré a la prensa un audio editado de Javier admitiendo sobornos. Basado en conversaciones reales. El escándalo estalló. Marta perdió su columna, él. Su licencia empresarial. Su relación se rompió, discusiones públicas. Acusaciones mutuas. La venganza me cambiaba. Ya no reconocía mi reflejo, ojos fríos. Sonrisa ausente. El precio era mi soledad eterna. Mi pérdida de empatía. Pero continué, no podía parar. Con su mundo en ruinas. Observé el clímax desde Far. Javier enfrentaba juicios, Marta. Desempleada. Buscaba trabajo en vano. Sus amigos los abandonaron. Como me habían abandonado a mí. Pero ellos no se rendían, Javier contrató abogados top. Marta escribió un libro sobre resiliencia ante el acoso. Eso me enfureció. Escalé, testifiqué anónimamente en su caso. Proporcionando evidencia irrefutable. El juez falló en contra, Javier fue a prisión por fraude. Marta. Implicada. Perdió todo. El costo final, mi carrera peligraba por riesgos éticos. Sufría insomnio crónico. Mautun ni tan constante. ¿Había ganado? Su caída me satisfacía. Pero me dejaba vacía. Ellos intentaron un último golpe, Javier. Desde cárcel. Envió un mensaje, pagaste caro. ¿Elena? Ignoré. Pero supe que tenían razón. Mi humanidad se había evaporado. Todo terminó en una audiencia final. Donde vi sus caras derrotadas desde el fondo de la sala. Javier. Esposado. Me miró con odio calculado, Marta. ¿Rota? Evitó mis ojos. No sentí triunfo. Solo un vacío lógico. Salí a las calles de Barcelona. El sol iluminando mi camino solitario. Ellos pagarían por años, yo. Por siempre. ¿Fue justicia? ¿O solo otro ciclo de dolor?